Creo que el temor ahí va por el lado de la responsabilidad. Exacto, y vienen los actos de corrupción. Aquel que permitió el desabastecimiento. Exacto. Lo sentimos mucho. Tienen que haber responsables. Hay una situación real, hay desabastecimiento. La policía está absolutamente desabastecida. Yo he conversado en las últimas horas con una serie de oficiales de la policía y esa es una realidad que no podemos negar. No cuentan con absolutamente nada para contrarrestar el ataque y el avance delincuencial. En todo caso, podría estar presente la propia Contraloría General de la República por la Adquisición. Aunque fíjese, ha participado y tenemos este problema ahorita en el Comando Conjunto. Pero bueno, cada quien debería aportar lo suyo, porque esto es una tarea de todos. A mí me parece sorprendente y creo que desafortunadas, lamentablemente, las palabras del ministro en el sentido de decir que no hay una situación de emergencia en este momento y que eso tendría que verse en otro momento. La seguridad ciudadana es absolutamente una situación de emergencia. Y reitero, el desabastecimiento es lo más claro. Que me digan y que me respondan si por desabastecimiento no hay emergencia como para recurrir a estos sistemas en la Policía Nacional. Por supuesto que lo hay, pero hay que tomar el toro por las astas y hay que asumir, y ese es un tema que nos compete a todas las autoridades, asumir el liderazgo para que podamos ir avanzando de a poco. Y a nivel de la policía, además de esta declaratoria de emergencia para la adquisición de equipos y servicios, ¿qué más habría que hacer? Porque, por ejemplo, ayer yo toqué el punto con dos invitados, con el general Octavio Salazar y luego con el presidente regional del Callao, que es el señor Félix Moreno, y ambos tuvieron posiciones diferentes en torno al tema de la municipalización. Perdón, coincidieron. Ellos señalaban que la municipalización podría hacerle daño al sistema porque se rompe el principio jerárquico, se rompe la unidad de criterio y como que el Perú no está preparado. Más bien usted sí está planteando la municipalización. Sí. ¿Por qué? Yo sí creo en la municipalización porque creo que lamentablemente el Ministerio del Interior como ente ha colapsado. Ha colapsado en el sentido de tener un control absoluto y rígido en las compras, en los planteamientos que le tiene que dar a la policía. La policía es una institución muy técnica y el Ministerio del Interior es una institución política que depende directamente del presidente de la República. Entonces, creo yo que podemos tener algunas áreas y algunas direcciones de la policía todavía bajo el esquema del ministerio, pero otras sí tendrían que municipalizar. ¿Cuáles podrían pasar a los municipios, Tránsito, por ejemplo? Tránsito, por ejemplo. Yo creo que tránsito claramente es absolutamente necesario que se municipalice. La autoridad local, la autoridad política elegida democráticamente por el pueblo, tiene que tener mando sobre su policía, por lo menos para cumplir esas funciones de tránsito y para darle tranquilidad a los vecinos. O denuncia de robos menores. Robos menores creo que también podría pasar directamente al control municipal. A través, evidentemente, de un proceso que no va a ser de la noche a la mañana. Eso se tendría que dar gradualmente. Podrían hacer algunas pruebas piloto en algunos lugares del país, en ciudades de repente en donde no hay mucha incidencia criminal o en lugares en donde no haya mucha población. Hacer la prueba. Creo que hay que arriesgar. Hay que entender que el tema requiere de todos nosotros. De riesgo, de innovación y de compromiso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y si no le damos ese ángulo, Mario, no vamos a hacer mucho. Simplemente se critica, se dicen cosas, pero no se sugieren cambios y no se sugieren propuestas concretas. Nosotros, al menos en la comisión, hemos hecho todo lo posible para presentar alternativas concretas. A nivel legislativo, ¿hay algo más que hacer o ya están las leyes? No, sí hay que hacer. Por ejemplo, ¿en qué ámbito? El tema de legislación de menores de edad. Hoy estamos viendo que hay una gran cantidad de sicarios menores de edad, porque además los cabecillas de las bandas los utilizan a estos menores de edad porque saben que son faltas y no son penas y no son delitos, simplemente faltas, porque así lo establece el Código Penal. Hay que rebajarles la edad. No hay otra alternativa. Lo hacen una serie de países, Italia, en Europa hay un montón de países, en el África y en la región también, que han bajado la edad, por para ejemplo, que no sean ser inimputables 14, los menores 15 de edad. años. A partir de 15 en algunos países existen. Nosotros planteamos a través de un proyecto de ley, que lo tengo aquí, y que se sigue demorando en aprobar, planteamos que baja a 16 años, de 16 y 17, que son pues los chicos que están asesinando. Si no, veamos el caso de Gringallo. Y claro, es que hay una modalidad delictiva ahí. Reitero, el presidente de Amazonas. Los cabecillas de las bandas utilizan a menores de edad para que justamente no tengan penas severas. Entonces, hay una especie de impunidad en ese sentido. Entonces, hay que normar en esa línea. El otro tema que nosotros hemos planteado, los medios de comunicación, y lamentablemente esto es una ley y hay que respetarlo, está en el Código del Niño y del Adolescente, protegen la identidad de los menores de edad. Menores de edad que tienen un prontuariado impresionante. Bueno, hay que modificar eso también, que la gente identifique a los delincuentes, a los asesinos, a los que hacen daño a la sociedad.
y no los protejamos. Hay una serie de modificaciones. Me estoy refiriendo solamente a un tema de menores de edad, pero me puedo referir a temas de Código de Procedimientos Penales, de propio Código Penal, el tema de las armas. Seguimos siendo todos testigos de la cantidad de armamento ilegal que hay en el país. Proviene de la frontera norte, provienen también de la frontera sur, proviene también de una actividad ilícita en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, que esas armas forman parte del mercado negro. Como mercado secundario. Por supuesto. ¿Y qué se podría hacer? Son las que usan los delincuentes. Unas penas severas. Yo planteé, y me la cortaron en el Congreso lamentablemente, yo planteé, Mario, a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana, una amnistía de 120 días, si no me equivoco, el proyecto de ley original, lo recuerdo. a cambio de una serie de agravantes penales de aquellos que tengan armamento ilegal una vez vencida la amnistía. Es decir, en 120 días a la gente se le permite entregar sus armas a las autoridades ilegales. Se vencía el día 121, empezaba el día 121 y las penas eran muy severas. Y recuerdo que lo que planteábamos en el proyecto de ley era que si tú tenías un arma ilegal, independientemente de estar en la comisión de un delito, una batida, te agarran un arma ilegal, te ibas 10 años a la cárcel. Sin ningún beneficio penitenciario, 10 años. Si tú esa arma la utilizabas, tirabas al aire, sin necesidad de agredir a nadie, 20 años. Y si agredías a alguien o matabas a alguien, no discriminaba agresión o eliminar o asesinar, si tú agredías o matabas a alguien, de por vida. Y esta es una norma que nosotros la revisamos, que se dio en Estados Unidos y funcionó absolutamente bien. Y bajaron los índices enormemente. Hagámoslo acá. ¿Por qué el temor? Hay muchas personas que protegen los derechos humanos, pero también protegen los derechos humanos de los delincuentes. Nosotros en nuestro marco legal, en nuestra propia Constitución, no hemos normado nada absolutamente para las víctimas. Todo es para los delincuentes, para los que atacan. ¿Y las víctimas qué? Así es. Entonces empecemos a cambiar. ¿Quién repara eso, no? ¿Quién repara eso? Hay una serie, reitero, de mecanismos legales que no están implementados, que no están aprobados y que se requiere hacer, pero también tiene que ir en paralelo. Por eso, y otra de las recomendaciones del informe, Mario, es que le pedíamos al presidente de la República, y lo reitero ahora, se lo reitero al presidente de la mejor manera, con el mayor respeto, que siga insistiendo en el pedido de facultades legislativas al Congreso. Este es un tema que tiene que trabajarse. Ya fue rechazado ese pedido. Lamentablemente, mis colegas hoy no dicen nada y sé... ¿Es garantía que el Ejecutivo, digamos, tenga esa facultad? Sí, Mario, hoy se necesita. Si no, para aplicar estas cosas. Pero si no, vamos a seguir en el mismo plan. Porque esto es un tema multisectorial. Ahora, usted me decía el lunes... Y simultaneidad, además. Que hay un tema de liderazgo, que básicamente recae principalmente en el presidente de la República. Por supuesto, para adoptar todas estas cosas. Así es. Pero ¿qué hacemos con el Ministerio del Interior? ¿El ministro Pedraza es la persona correcta? ¿El general Salazar es la persona correcta en la dirección? Yo soy testigo al menos del trabajo que ha realizado el general Salazar. Han habido una serie de desarticulaciones de bandas criminales en los últimos tiempos. Hay una serie de iniciativas que se han planteado. Hemos trabajado en el CONACER con el general Salazar. Con el ministro Pedraza recién hemos tenido contacto en los últimos tiempos, porque él no viene desde el principio. En cambio, el general... ¿Son las personas indicadas? El general Salazar sí. No lo sé. Eso lo tendrá que decidir el presidente. Yo lo que debo decir es que la policía hace sus mejores esfuerzos para hacer un trabajo, digamos, respetable. Sin embargo, el poder político, el ministro del Interior y directamente el presidente de la República tienen que tomar medidas para que la policía pueda hacer un mejor trabajo. No vamos a poder tener 30.000 hombres de la noche a la mañana. Y se plantea eso. Se está diciendo que con 1.000 personas más o con 1.000 efectivos policiales algo se podrá hacer. Yo no creo. Yo lo que creo es que tienen que tener la logística necesaria. Patrulleros, comunicación, cámaras de videovigilancia en todo el país. En México tuvimos una experiencia, uno de los viajes que hicimos también invitados cuando yo era presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. En México DF arrasó el partido que tiene el gobierno del DF, que es el PRD, del señor López Obrador. Fue el único lugar en donde no ganó el actual presidente mexicano. ¿Por qué? Porque tienen 13.000 cámaras de videovigilancia y la seguridad está funcionando perfectamente bien. Y estas son monitoreadas por todas las autoridades, Ministerio Público, Policía Nacional, Bomberos, Defensa Civil, y están juntos, haciendo un trabajo coordinado. Y entonces hay un tema de prevención y hay un tema de inmediatez en la captura de los delincuentes. Eso es tecnología, Mario. Dinero hay. Toma de decisiones. Tecnología, equipos, preparación, capacitación y liderazgo. Y si declaramos la situación de emergencia, compramos mañana las cámaras. Y hay que tener voluntad política para hacerlo y para implementarlo. Yo le pedí la cita al presidente cuando me fui a México y le dije, presidente, esta es la solución. Lamentablemente hasta ahora estoy esperando. Ayer el presidente Moreno señalaba que en el Callao el patrullaje de la Marina sería muy importante como elemento disuasivo. ¿Usted
propondría la participación para esos casos de las Yo creo que Fuerzas sí, en Armadas? alguna oportunidad yo he dicho que se debería declarar estado de emergencia en algunas zonas del país. Ya no la situación de emergencia, sino el estado de emergencia. Estado de emergencia. Que permite que salgan las Fuerzas Armadas a controlar un poco las calles. Yo creo que sí. Yo creo que hay que darles algunas garantías a la ciudadanía. De repente esto puede ir acompañado de representantes del Ministerio Público. Una experiencia en Guatemala que también estuvimos viendo la realidad. En Guatemala hay patrullaje conjunto entre miembros del Ejército y la Policía Nacional. Y los miembros del Ejército están en una segunda línea. Pero están dándole seguridad a la población. Respaldo. Sale la policía, hace su operativo como lo hace en el Perú, y el Ejército está observando. Si hay un incidente, actúa. Entra. Yo creo que eso lo podríamos hacer acá. Y lo hicieron con voluntad política del presidente de la República. Se hizo un convenio entre el Ejército y la Policía, y esto fue un tema de un año, si no me equivoco. Se acabó la situación de emergencia y se volvió a la normalidad. Entendamos de una vez por todas, en el Perú tenemos que entender esto como un tema de emergencia. Es como le decíamos, como el inmediatez. terrorismo de los años 80. Es el nuevo terrorismo que hay que afrontar. Y en realidad yo debo admitir, y creo que es conocido, que uno de los elementos que determinaron el triunfo de Antumala en las elecciones pasadas fue este su tema de compromiso con la seguridad, porque la por gente supuesto. percibía que al ser un ex militar podía enfocar y combatir más eficientemente la delincuencia, pero hay que decir cosas que también hay que reconocer, Mario. Cuando el presidente de la República asumió el liderazgo del CONASEC, se tomaron decisiones en ese foro. Yo lamento mucho que el CONASEC haya, de alguna u otra manera, se haya desarticulado. Hoy está bajo la presidencia del Premier. Pues. Entonces es ahí donde le vuelvo a repetir al presidente que asuma nuevamente el liderazgo en el CONASEC y que vuelvan a reunirse. Se quedó y se estableció que iban a haber reuniones una vez por mes, en donde todas las autoridades iban a dar cuenta, inclusive nos estuvimos preparando para hacer grupos de trabajo e ir avanzando. Lamentablemente esto quedó sin efecto. Se aprobó un fondo de seguridad ciudadana de 200 millones, se tomaron algunas determinaciones, se aprobó un plan anual de seguridad ciudadana que después los municipios empezaron a cumplir porque se estaba atrás de ellos y como nos reuníamos permanentemente y buscábamos resultados concretos, obviamente. se hacía seguimiento. Eso se tiene que retomar. Tenemos que entender, reitero, que esto es un tema urgente. Esto no es un tema pues que hay que dejarlo para los de segundo nivel. Acá todos tenemos que poner el hombro y entender que esta situación hay que Congresista Rayardo, muchísimas gracias por sus declaraciones. Creo que son aportes claves. Ya ha habido un trabajo, ya se han reunido las autoridades, las propuestas legislativas están ahí. Incluso hay otras comisiones del Congreso de la República, como la Comisión de Justicia, que también tienen estas alternativas en sus archivos, en sus carpetas. ¿Por qué no se ejecutan? Señor presidente, usted tiene la palabra. Congresista Rayardo, muchísimas gracias. Mario, y por supuesto lo estaremos convocando una cosa más, pedirle a las autoridades que estuvieron presentes en la aprobación de este informe en julio del año 2012 que lo revisen y que lo cumplan. Y en todo caso citarlos, y lo voy a hacer en los próximos días, voy a plantearle al presidente de la comisión para que nos den cuenta de qué cosas se ha avanzado en este planteamiento que se dio en su momento y que además fue un trabajo arduo. De meses, que ha costado plata y ahí está. Ojalá que no termine metido en un archivo de cualquier carpeta de un burócrata del Perú. Muchísimas gracias, congresista.